Aldo, Abraham, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Estar acá con Te tiro el centro acá, ¿eh? ¿Qué opinas? ¿Cuándo se levanta el bendito cepo que estamos todos esperando? Mira, yo creo que hoy el gobierno tiene justamente un problema con ese tema, que es que ellos en su momento dijeron que para salir del cepo, que el primer paso para salir de un cepo es decir, una unificación cambiaria, eso lo aprendimos con la única salida ordenada que tuvimos del cepo, que fue la del cepo de Cristina Fernández de Kirchner por parte de Cambiemos. Iba a ser con un salto menor del tipo de cambio y lo que aprendimos en aquel momento es que el tipo de cambio del nuevo mercado único y libre de verdad, ¿sí?, a donde se va a ir es por debajo de los paralelos y cerca de los paralelos, ¿sí?, saliendo con las mismas regulaciones que después se van desarmando en el tiempo, y claramente eso era posible hasta por allá, por el mes de abril, pero a partir del mes de abril se empezó a gestar una política monetaria que ha implicado, en definitiva, que se amplíe esa brecha cambiaria. Y por lo tanto, si uno hablara de salir hoy, tendría que estar pensando en un salto cambiario por ahí de 30%, ¿no?, para llegar a estar próximo Estamos a los hablando dólares paralelos, ¿no? Pero vos decís 30, pero también es importante aclarar a la gente. Estamos hablando del oficial a los financieros inclusive, porque el paralelo y los financieros... Porque eso la gente que está en la calle maneja esos dólares. Sí. El sector agropecuario es el perjudicado con el valor oficial menos las retenciones. No, totalmente. Y cuando se habla otros exportadores, discúlpame. Cuando se habla de devaluar, por ejemplo, que hablan algunos colegas míos, están absolutamente equivocados en lo que están diciendo. Que a veces me pasa a mí también, o sea que sí. Porque lo que se devalúa es el peso, y cuando se deprecia, pierde valor el peso, vos donde lo ves, cualquier depreciación de cualquier moneda en el mundo, inmediatamente son los mercados cambiarios, no en el cepo que se fija artificialmente y que no muestra esa depreciación de nuestra moneda, sino en los libres, o sea, el peso ya se devaluó. ¿Y los financieros? ¿Estás viendo ahora que los financieros están frenados artificialmente? No, hay algunas regulaciones que hacen que no sea más alto, eso es así, existe todavía, tenemos cepo, y parte del cepo no solamente afecta al dólar oficial, sino también al acceso al dólar oficial, sino también al acceso a los dólares paralelos. Pero acá el punto es por qué se genera, si hasta abril veníamos bien, por qué se genera esta ampliación de la brecha, y es porque el gobierno venía realmente manteniendo el poder adquisitivo de la moneda, ¿sí?, hasta ese momento. Al principio no emitía para romperle la columna vertebral al proceso hiperinflacionario y fue muy exitoso, por eso es que se desacelera rápidamente la inflación, uno de los grandes éxitos de Milei, y después se preocupó de no emitir más de lo que la gente demandara, pero en mayo, ante una baja de tasa de interés, que me parece que fue inoportuna en ese momento por parte del Banco Central, en un momento en el que el riesgo país aumentaba porque había una discusión muy pobre y por eso aumentaba en el Congreso de los proyectos de ley que había mandado el Ejecutivo al Legislativo, le empezaste a restar, digamos, premio a asumir ese riesgo que estaba creciendo, y obviamente la gente empezó a sacar sus ahorros en pesos. También sucedió que los bancos empezaron a pedirle de vuelta la plata que tenían depositadas o invertidas en pases pasivos dentro del Banco Central, y eso implicó que hubiera que emitir, porque no, es la única forma que tenía el Banco Central de poder pagarlo, y se emitió muchísimo. La verdad es que se emitió mucho más de lo que la gente quiere, y yo creo que al gobierno todavía, en alguna parte del gobierno le cuesta entender, ¿no?, que cuando vos emitís más de lo que la gente quiere, no importa por qué estás emitiendo. Eso va a generar, primero, una pérdida de poder adquisitivo de la moneda, que inmediatamente lo vas a ver reflejado en el valor del dólar, y que, como en todo país normal, en los próximos 9 meses a 18, acá debe ser más bien 9 meses, lo vas a ver reflejado en la inflación. Y claramente ese es uno de los grandes problemas por los cuales hay que resolver esto, o sea, volver a rescatar esos pesos que están de más,
¿sí? Para que se recupere el valor No de nuestra comenzó el moneda. gobierno ahora, ya que dijiste, ¿no comenzó el gobierno ahora cuando ya hizo el cambio de Banco Central al Tesoro? No, porque de hecho, para poder hacer eso, vos deberías ver hoy un Banco Central vendiéndole a los bancos estas famosas LEFIs, letras fiscales de liquidez, que son del Tesoro, pero que el Banco Central tiene el compromiso de adquirir si un banco se las quiere vender. Y como la tasa de interés está tan baja, lo que está pasando es justamente la inversa. A ver. Los bancos le están vendiendo estas LEFIs al Banco Central, ¿no? En vez de que el Banco Central le venda las LEFIs para sacar pesos, con lo cual hoy el Banco Central está emitiendo aún más, ¿no? Y por eso estamos viendo un aumento, por ejemplo, del crédito interno, ¿no? ¿Por qué? Porque se está generando un aumento de la cantidad de pesos, ¿no? Para rescatar esas LEFIs, que es cierto que del otro lado deben tener alguna demanda en términos de tomar crédito y por lo tanto para gastar o invertir, pero no para tener pesos. Eso no es demanda de pesos y eso yo creo que va a seguir colaborando a mantener o empeorar todavía la depreciación de nuestra moneda. Ahora, de lo que estamos hablando entonces es de estar sumando nueva inflación hacia adelante, cosa que hasta ahora el gobierno no había hecho. Y lo otro es mantener semejante brecha que hace muy difícil esperar que haya una unificación cambiaria pronto, porque yo no lo veo al gobierno ni aumentando el ritmo de suba del tipo de cambio oficial, ¿sí? Ni haciendo una salida, a menos que sea absolutamente necesario, y eso ya lo vería a principios del año que viene, con un salto cambiario que no sea irrelevante como había prometido. Y te sumo otra más. A ver. En la medida que vos tenés semejante brecha cambiaria, Sí. empieza a suceder que los exportadores piensan que va a haber un salto cambiario, entonces empiezan a postergar sus ventas de divisas. Retener stock. Los importadores que hacen la inversa, si va a haber un salto, compro todo ahora, ¿no? Conclusión, Lo cual empezás te a tener agrava- problemas Sí. con las reservas del Banco Central. Fíjate que cuando hasta el mes de abril y hasta algo de mayo, el Banco Central venía comprando un montón de divisas. ¿Y por qué era? Porque la brecha era chiquitita. ¿Y por qué el riesgo país era 1.100 y no 1.500 como nos fuimos después? Bueno, ahora hubo un salto, pero ya estamos de vuelta en 1.500. Justamente porque era previsible una salida de una unificación cambiaria con un pequeño salto ahí pronto. Hoy no tenés dudas al respecto de las reservas, eso quiere decir tenés dudas al respecto de la capacidad de pago futura del gobierno de deuda externa y tenés una brecha que dice, bueno, así no podemos salir con un salto pequeñito pronto a una unificación cambiaria. Muchísimas gracias, Aldo. Gracias. Gracias a ustedes.